Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos el curso de Historia del Perú y para poder iniciar tienes que estar con todos tus materiales, con tus plumones, tu cartuchera, tu témpera, tus crayolas, tus bloques, tu ju, tu goma, tu tijera, tu cuaderno, tu sketchbook, todo lo que necesites para poder desarrollar el tema correctamente. ¿Está bien? Listo, habiendo dado las indicaciones, iniciamos rápidamente con lo que nos corresponde hoy en Historia del Perú, el tema de el Ocheno de Odría. ¿Sí? Lo que vendría a ser la continuación de la primavera democrática después del gobierno de Manuel Prado Ugarteche. ¿Está bien? En cuanto al Ocheno de Odría, nos encontramos en el contexto mundial en el cual se va desarrollando la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial se da el llamado o la llamada Guerra Fría, que es un enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo. También casi finalizando el Ocheno de Odría, o bueno, entre la mitad hacia adelante del Ocheno de Odría, en el mundo se va desarrollando también la Guerra de Corea. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasó o cómo es que Odría llegó al poder? Recuerda que en el tema anterior nos quedamos en lo que vendría a ser el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Disculpen, me equivoqué el nombre anterior. Entonces, José Luis Bustamante y Rivero. Finalizando el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa se da la llamada sublevación restauradora. Desde el departamento de Arequipa, Manuel Odría, da un golpe de estado al gobierno y forma una junta de gobierno. Pero al dirigir Odría esta junta de gobierno no se podía presentar él como candidato para ser futuro presidente. Es por eso que Odría deja la junta de gobierno, se sale de la junta de gobierno y deja como líder al general Zenón Noriega, deja como presidente de la junta de gobierno al general Zenón Noriega. A este hecho en el cual Odría deja la junta de gobierno para colocarse como candidato presidencial, se le conoce como la bajada al llano. Ante el abandono de Manuel Odría de la junta de gobierno, el general Zenón Noriega declara al Estado, valga la redundancia, en un estado de emergencia, en la cual se empiezan a perseguir a los apristas y comunistas con la ley de seguridad interior. Ahora vamos a ver un poco con más detalle lo que se trata la ley de seguridad interior. Durante las elecciones, al Manuel Odría dejar la junta de gobierno, se presenta como candidato y se enfrenta a Ernesto Montagne. En estas elecciones, Ernesto Montagne es acusado de recibir apoyo del APRA y se le apresa, se le toma como prisionero y se da una suerte de candidato único que vendría a ser Manuel Odría. Es así como Manuel Odría gana las elecciones y se vuelve presidente constitucional del Perú. El Ocheno de Odría, los 8 años que gobernó, por eso se llama Ochenio, me olvidé mencionarte, el Ocheno de Odría gobierna durante 8 años, es decir, durante 2 periodos presidenciales, entre 1950 y 1958. Durante su gobierno, presentó el lema Hechos y no palabras. Y más adelante, a este lema de Hechos y no palabras le agregó salud, educación y trabajo. En cuanto al aspecto político del Ocheno de Odría, ¿qué es lo que pasó en cuanto a la política durante el gobierno de Odría? Primero, se creó la Ley de Seguridad Interior, es decir, ya se aplicó
oficialmente en el Perú la Ley de Seguridad Interior. ¿A qué se refiere esto? En la cual se prohibía partidos extranjeros, en este caso, para poder perseguir al APRA, y también se considera ilegal a los comunistas. Recuerda que mencionamos al principio que en el mundo se vivía la Guerra Fría, el capitalismo versus el comunismo, y el comunismo empieza también a poco irradiarse dentro del Perú. Pero Odría considera el comunismo como ilegal, ya que nosotros teníamos buenas relaciones con el capitalismo estadounidense. Es por eso que el comunismo se va a considerar como ilegal dentro de nuestro país y se va a perseguir tanto al APRA como a los comunistas. Todo aprista y todo comunista será encarcelado. Se crea la Dirección General de Gobierno, en la cual el jefe de esta Dirección General de Gobierno será Alejandro Esparza Zañartu, a quien se le consideró como el verdadero, incluso algunos lo consideraban como el verdadero presidente del Perú, ya que los hechos que realizó, o bueno, las actividades o todo lo que pasaba en el Perú, pasaba primero por Alejandro Esparza Zañartu y luego llegaba hasta Odría. Entonces, él era el que estaba en la primera línea en cuanto a lo sucedido en nuestro país. Además, la Dirección General de Gobierno también estuvo a cargo de la represión que sufrieron principalmente los apristas y comunistas. Con la Ley de Seguridad Interior, Alejandro Esparza Zañartu pudo oficialmente y legalmente reprimir todo movimiento aprista y comunista. En cuanto al aspecto económico, vamos a ver lo positivo y lo negativo también. En cuanto a lo positivo, el crecimiento de las exportaciones peruanas, debido a que más adelante entonces. A ver, en cuanto a lo económico, vamos a ver un crecimiento en las exportaciones peruanas. Exportaciones peruanas y materias primas como por ejemplo el algodón, el azúcar, la lana y también los metales. Para analizar este crecimiento económico que nosotros estábamos teniendo en este contexto mundial también, se va a traer al economista Julius Klein, economista estadounidense Julius Klein. Julius Klein va a analizar la situación económica del país y nos va a dar algunas recomendaciones en cuanto al libre comercio y también la imposición de impuestos a estos productos internacionales. También se promueve el Código de Minería, en la cual se empiezan a dar concesiones mineras, concesiones para que puedan extraer metales de nuestro país, empresas extranjeras especialmente. Se da la ley del petróleo y de la industria eléctrica, en la cual Estados Unidos va a ser la principal representante. Y se da la protección a la industria nacional. Entonces, en cuanto a la protección de industria nacional, se va a velar porque la industria nacional no desaparezca, ya que poco a poco empezaban a instaurarse en el Perú empresas extranjeras. Odría trató de que la industria nacional no desapareciera y se les colocó a producir piezas estandarizadas para diferentes artefactos. En cuanto a la educación, va a ocurrir un fenómeno llamado la cholificación. ¿Qué es la cholificación? La cholificación es el fenómeno que se dio entre los años 1950 a 1955, por allí, en los cuales se dio la migración del campo a la ciudad. Es decir, habitantes de la parte andina de nuestro país empezaron a emigrar poco a poco aquí a la capital, provenientes de Junín, Ayacucho, Huancavelica, Abancay,
Cusco, Puno, empezaron a poco a venir a la capital Lima. A este fenómeno de migración excesiva de los habitantes de los Andes hacia la costa, especialmente a la capital, se llama cholificación. Para esto, ante la cholificación, lo que hace Manuel Odría no es dejarlos al aire, dejarlos desabastecidos, sino es que poco a poco empieza a aceptar a este grupo que empieza a migrar hacia la capital, incluso construye colegios, las llamadas UE. ¿Qué son las UE? Las grandes unidades escolares, en donde va a albergar a una gran cantidad de estudiantes. También a estos estudiantes o a estos niños provincianos que vienen con sus padres hacia la capital. También les brinda apoyo en las nuevas invasiones que se van dando en nuestro país. Por eso es que vemos las estribaciones, lo que se llaman cerros, bastante poblados. Porque desde Odría se empezó a dar asistencia a esta gente que venía desde los Andes, a esta población que venía desde los Andes, se les empezó a apoyar en ese aspecto. En cuanto a vivienda, servicios básicos como agua, luz, alcantarillado. ¿Ok? Entonces no se dejó de lado a la población andina. ¿Qué hechos sucedieron durante el gobierno de Odría? Por ejemplo, se da la creación del Seguro Social del Empleado. Es decir, en esta época va a ser muy importante la figura del empleado, del obrero. No se va a dejar de lado al obrero. Seguro Social del Empleado, el salario dominical, la promulgación de indemnización por accidentes de trabajo, es decir, si alguien tenía algún accidente dentro del trabajo, también se le pagaba. Y otorgó también la ley del voto femenino. Mira, durante el gobierno de Odría, las mujeres podían votar para las elecciones presidenciales del Perú. Todas las mujeres del país. Ya se había dado anteriormente el voto femenino, ¿sí? Pero era solamente para las mujeres que sabían leer y escribir. En este caso ya se expandió este derecho a todas las mujeres del país. Y en cuanto a sus obras, ¿qué es lo que pasó durante su gobierno? Por ejemplo, se construyó el Estadio Nacional del Perú, se crearon las grandes unidades escolares, como ya lo mencionamos, se crea el Ministerio del Trabajo y el ex Ministerio de Educación, que hoy ya no existe, o bueno, que ya no está en ese mismo lugar, y se construye el Hospital Edgardo Rebagliati, que se le conoce actualmente como el Hospital del Empleado. ¿Cómo llegó a su fin el gobierno de Odría? Vamos a ver causas externas y causas internas. Una de las causas externas fue lo que pasó a nivel mundial, el fin de la guerra de Corea, ya que esta guerra nos permitió exportar nuestros productos, como hemos visto, el algodón, el azúcar, algunos metales. Pero con el fin de esta guerra, el Perú llegó a su fin en cuanto a su prosperidad económica. Ya no teníamos a quién le íbamos a enviar si ya acabó la guerra. Entonces, poco a poco la economía del país fue decayendo, debido al término de la guerra de Corea. Y en cuanto a lo interno, lo primero fue a nivel externo, a nivel de Europa, en este caso de Asia, ¿no? Corea, a nivel mundial. Pero en causas internas, a nivel Perú, ¿qué es lo que pasó? Hubo oposición contra la Ley de Seguridad Interior, es decir, hubo oposición contra la persecución de apristas y de comunistas, especialmente de apristas. Los comunistas todavía seguían siendo ilegales. Y en 1956 resultó ganador Manuel Prado Ugarteche. Odría se presentó como candidato, pero resultó como ganador Manuel Prado Ugarteche, apoyado por el APRA. Pero mira,
en las elecciones de 1956. 2 años más, 2 años más, eh, se va a ver la figura de Odría en el Perú. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Entonces, chicos, vamos a repasar el tema. Copiamos lo que está aquí en el cuaderno. Y por supuesto, nos vemos en la sesión Zoom para seguir comentando sobre el tema. ¿Está bien, chicos? Cuídense. Nos vemos en la tardecita. Bye, 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 bye. Chau.